Bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en uno de los capítulos más complejos, detallados y menos comprendidos de toda la Biblia. Daniel, capítulo 11. A diferencia de las visiones simbólicas del libro, este capítulo narra eventos históricos reales, con una precisión sorprendente. Pero más allá de los reyes antiguos y los imperios divididos, este capítulo esconde algo más. Una figura misteriosa que aparece repentinamente a mitad del relato. Un rey que hace su voluntad, que no reconoce a Dios alguno y que adora la guerra como un dios. Muchos estudiosos, tanto teólogos como historiadores, han debatido quién fue este personaje, y una de las teorías más documentadas y sorprendentes lo vincula con uno de los hombres más poderosos de todos los tiempos, Napoleón Bonaparte. ¿Es posible que la Biblia haya profetizado su ascenso más de 2000 años antes? ¿Y qué nos revela esto sobre el poder, la religión y el juicio de la historia? Quédate, porque lo que vas a escuchar está basado en hechos reales, fuentes históricas y el texto bíblico leído sin filtros, sin inventar, sin exagerar, con respeto y con verdad. Daniel 11, la profecía que desafió a la crítica histórica. Daniel, capítulo 11, es una pieza profética distinta a todas las demás. No recurre a símbolos, no usa metáforas animales, ni visiones de fuego o monstruos. Aquí, todo ocurre con nombres, hechos y una cronología directa. Desde los reyes persas hasta la caída del imperio griego, el texto recorre los grandes conflictos de la historia antigua como si los hubiera vivido. El nivel de detalle es tan preciso que el filósofo neoplatónico Porfirio, en el siglo III, argumentó que Daniel debía haber sido escrito después de los eventos, porque, según él, ningún profeta podía ser tan exacto. Sin embargo, su crítica no borró el impacto de este capítulo. El padre de la Iglesia, Jerónimo, que tradujo la Biblia al latín, sostuvo que la precisión de Daniel 11 no era una casualidad, sino una prueba de que la historia está en manos de Dios. Y es precisamente por esa claridad profética que este capítulo sigue siendo tan inquietante, porque después de relatar guerras y caídas, introduce a un personaje diferente, un rey que se levantará solo, que no responde a ningún dios conocido y que, con el poder en la mano, cambiará el destino de imperios enteros. El cambio en la profecía. Hasta el versículo 35, Daniel 11, es una narración detallada de conflictos reales entre dinastías históricas. Pero en el versículo 36, algo cambia. El texto deja de hablar de alianzas, traiciones y conquistas regionales, y presenta a un personaje nuevo, uno sin nombre, sin linaje y sin límites. La Biblia dice: el rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. ¿Quién es este rey? La respuesta ha dividido a eruditos durante siglos. Los preteristas, como el teólogo John Collins, sostienen que esta figura sigue siendo Antíoco IV Epífanes, el mismo rey griego que profanó el templo de Jerusalén en el siglo II a.C. Pero esta interpretación tiene un límite. Antíoco murió repentinamente, derrotado y sin cumplir muchas de las acciones que el texto describe. Por eso los historicistas como Uriah Smith enseñaron que a partir del versículo 36 la profecía salta a otra era, la del surgimiento del poder papal en Roma, seguido por la aparición de líderes seculares que se exaltarían a sí mismos, hasta llegar al siglo XIX.
Incluso Edward Young, un intérprete moderado, reconoció que el lenguaje cambia de tal manera que ya no puede aplicarse a Antíoco, sino a un poder más amplio y posterior. Este rey del que habla Daniel no adora a ningún dios conocido, no respeta religión alguna y construye su imperio sobre fortalezas, no sobre credos. Para muchos, esa descripción encaja con exactitud en el perfil de Napoleón Bonaparte. Napoleón, el rey que hizo su voluntad. En el siglo XIX, Europa vio levantarse a un hombre que cambió el curso de la historia. Su nombre, Napoleón Bonaparte, un líder militar sin precedentes, que se coronó a sí mismo emperador, que puso a reyes bajo su mando y que desafió directamente a la autoridad religiosa más poderosa del continente, el Papa. Daniel 11, versículo 36 dice: «El rey hará su voluntad, se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios». ¿No es esa una descripción exacta de lo que hizo Napoleón? En 1804, en la Catedral de Notre Dame, Napoleón rompió con siglos de tradición. El Papa estaba allí, pero no fue él quien colocó la corona. Fue el propio Napoleón quien se coronó a sí mismo. Un acto calculado, un mensaje al mundo. El poder no viene del cielo, sino de su propia mano. No respetaba autoridad divina, no seguía religión alguna. Su Dios era la fuerza. En sus campañas, impuso nuevos gobiernos, abolió estructuras religiosas y convirtió a la guerra en su camino hacia la gloria. Tal como dice Daniel 11, versículo 38, «Honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron». En la práctica, eso fue lo que hizo. Reemplazó el poder espiritual por el poder militar. No fundó templos, fundó imperios. Y mientras lo hacía, colocaba a sus propios hermanos como reyes, repartía territorios y colmaba de honores a los que le eran leales. Daniel 11, versículo 39, también lo anticipa. Colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. No estamos hablando de símbolos, ni de interpretaciones místicas. Estamos hablando de hechos reales y de una profecía que, siglos antes, ya había retratado el ascenso de un rey que se creía dueño del destino. El día que Napoleón humilló al Papa. En febrero de 1798, el general Louis Berthier, al mando del ejército francés, entró en Roma bajo órdenes de Napoleón. Su objetivo no era solo militar, era simbólico. Arrestaron al Papa Pío VI, lo sacaron del Vaticano, lo trasladaron por la fuerza hasta Francia, donde moriría meses después, prisionero. Por primera vez en más de 1000 años, el poder papal fue aplastado. El Vaticano quedó desmantelado, los estados pontificios desaparecieron, y la figura del Papa, que durante siglos había coronado reyes, ahora era humillada por la espada de un general revolucionario. Daniel 11, versículo 39, lo anticipa así: «Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables». Eso fue lo que hizo Napoleón. Con un Dios ajeno, el poder militar tomó lo que parecía intocable. La caída del papado fue tan impactante que muchos estudiosos la conectaron también con el Apocalipsis, capítulo 13, versículo 3. «Vi una de sus cabezas como herida de muerte». La llamada herida mortal no fue mística, fue histórica. Un emperador que adoraba la guerra marcó con su firma la caída de un trono religioso milenario, y lo hizo con total desprecio. En palabras del historiador Andrew Roberts, Napoleón no quería destruir la religión,
quería subordinarla y demostrar que la espada mandaba sobre el altar. Después de Napoleón, el mundo cambió. Cuando Napoleón cayó, Europa ya no era la misma. El viejo orden, donde la Iglesia dictaba reyes y donde el trono se inclinaba ante el altar, había quedado atrás. Lo que vino después fue un mundo distinto, un mundo marcado por la razón, por el nacionalismo, por la ciencia y por la fuerza del Estado por encima de la fe. En 1806 se disolvió el Sacro Imperio Romano Germánico, una estructura milenaria que había unido religión y política desde tiempos medievales. El papado quedó relegado al ámbito espiritual. Su poder político no volvería hasta el año 1929, con los pactos de Letrán. Como lo dijo el historiador Jacques Le Goff, la Edad Media terminó, pero el siglo XIX no fue una continuación, fue una ruptura. Daniel 11, versículo 39, lo expresa así: colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Esa no fue solo la estrategia de Napoleón, fue el modelo que siguieron muchos después de él. El mundo entró en una nueva etapa, más política, más ideológica, más secular. Y esa transformación, tan profunda como irreversible, había sido anunciada en una profecía escrita 2500 años antes. ¿Y si la historia ya había sido escrita? Lo que hemos visto no es una interpretación forzada. No es un intento de acomodar la Biblia a la historia. Es justamente lo contrario. Es la historia respondiendo a una profecía que ya estaba escrita. Daniel 11 no es un texto simbólico, es un mapa de acontecimientos reales, desde los imperios de la antigüedad hasta el surgimiento de un hombre que desafió a Dios, al Papa y a la tradición europea. Ese hombre fue Napoleón Bonaparte. Su ascenso y su caída están registrados en las páginas de los libros de historia, pero también sus pasos parecen estar marcados en una profecía escrita siglos antes de su nacimiento. Si Daniel habló con tanta claridad sobre lo que ya pasó, ¿qué podemos decir de lo que aún falta cumplir? Porque el capítulo no termina en Napoleón. El versículo 40 en adelante nos habla de un tiempo del fin, de nuevos conflictos y de una batalla final entre fuerzas que aún hoy están en movimiento. La historia aún no terminó y lo que está por venir ya fue anunciado. Gracias por acompañarme hasta el final. Si este contenido te ayudó a ver la historia con otros ojos, te invito a seguir explorando conmigo cada rincón donde la Biblia y los hechos reales se encuentran. Hasta la próxima. Bendiciones.